Desde la caída de Roma hasta el amanecer del Renacimiento, la Edad Media fue una era de la historia que abarcó un cambio social masivo. Una era marcada por guerra internacional, rebelión nacional, enfermedades devastadoras y crueldad brutal. Aquí hay algunos de los momentos destacados, o puntos bajos dependiendo de tu punto de vista, que ocurrieron durante el periodo de 1000 años. Bienvenido a la locura medieval. Tras ser saqueado por Alaric, rey de los visigodos en 410 y más tarde por Genseric, rey de los vándalos, unos 45 años después, esto marcó el fin del Imperio Romano. En 480, el violento asesinato de Nepos, el último emperador romano, marcó para muchos el inicio de la Edad Media. Ahora, sin un solo estado o gobierno para unir al pueblo de Europa, fue la Iglesia Católica la que se convirtió en la institución más poderosa en la Edad Media. 481. Ascenso de los francos. Clovis fue el primer rey de los francos que pudo unir las tribus francas bajo un solo gobernante e inaugurar la era merovingia, que gobernó lo que eventualmente se conocería como Francia durante los próximos 200 años. Clovis se convirtió al cristianismo en 496 y los francos derrotaron a los visigodos en la batalla de Bouillé en la primavera de 507. El Código Justiniano. Justiniano I se convirtió en emperador romano de Oriente en 527 y comenzó su restauración del imperio. Publicó un código de derecho civil 2 años después, que todavía es la base del derecho civil en muchos países hoy en día, y se conoció como el Código de Justiniano. Su reinado marcó un desarrollo en la cultura bizantina. 570. Nace Muhammad. Muhammad nació en la Meca. Se le considera el último de los profetas enviados, y sus revelaciones de Dios están registradas en el Corán, el texto religioso central del Islam, y el libro sagrado del pueblo musulmán. 597. Primer arzobispo de Canterbury. Se dice que Agustín, un monje cristiano de Roma, fue el apóstol de los ingleses y fue creado arzobispo por el Papa Gregorio el Grande. Fue enviado a Inglaterra y tuvo éxito en convertir al rey Athelbert de Kent al cristianismo. Agustín fue una figura fundadora en la Iglesia de Inglaterra. 793. Comienza la era de los vikingos. Los invasores saquean la iglesia de St. Cuthbert en Lindisfarne, en la costa inglesa, considerada cuna del cristianismo británico. El asalto conmocionó a toda Europa. La era vikinga presenció 200 años de terror, mientras los guerreros escandinavos saqueaban y despojaban, y matando a miles de europeos, rusos y bizantinos en su búsqueda por conquistar. Un grupo de vikingos se asentó en el noroeste de Francia, conocidos como normandos. 800. Auge de los carolingios. Carlomagno fue coronado emperador de los romanos por el Papa, el primero en 300 años. Tras conquistar un vasto imperio en el oeste, se alió con la Iglesia Católica, consolidando el poder religioso y político. Se le ha referido como el padre de Europa. 886. Alfredo el Grande. Alfredo se convirtió en el primer rey de una Inglaterra unida después de que expulsó a los daneses de Londres. 961. Otto el Grande Carlomagno. Fue el ambicioso Otto quien dejó su huella como emperador del Sacro Imperio Romano. Continuó uniendo las tribus alemanas, afirmó el control sobre la iglesia y fortaleció su autoridad expandiendo sus poderes. Otto era conocido como un gran comandante militar y conquistó el reino de Italia. 1021. La primera novela. La épica japonesa La historia de Genji, considerada la primera novela del mundo, fue escrita por la noble y poeta Murasaki Shikibu. 1066. Guillermo el Conquistador. El duque de Normandía conquistó Inglaterra después de derrotar al rey Harold en la batalla de Hastings. Terminó con el gobierno anglosajón e inició la línea normanda.
Se considera el evento más importante en la Inglaterra medieval, ya que transformó la sociedad y la política, afectando tanto la cultura inglesa como el idioma. 1088, la primera universidad. El centro educativo más antiguo de Europa se formó en Bolonia, Italia, por un gremio de estudiantes y fue la primera universidad en emplear a una mujer como conferenciante en 1239. Bettisida Gazzadini primero estudió en Bolonia y luego enseñó allí, pero supuestamente se le pidió que usara un velo para que no distraera a sus estudiantes. 1095, la primera cruzada. La primera de 9 cruzadas importantes comenzó cuando el Papa Urbano pidió apoyo para capturar la Tierra Santa de los musulmanes, que habían capturado las porciones del Imperio Bizantino o Imperio Romano Oriental. La primera cruzada terminó en victoria para los europeos, pero desencadenó más luchas que continuaron intermitentemente hasta el final del siglo XV. Miles de musulmanes y cristianos murieron en las guerras religiosas por conquistar Jerusalén y sus alrededores. 1119. Los Caballeros Templarios. La orden militar de los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón se formó para proteger a los peregrinos cristianos cuando visitaban la Tierra Santa. Conocidos por sus distintivos mantos blancos con una cruz roja, rápidamente ascendieron al poder, enriqueciéndose al establecer una forma temprana de banca. Fueron derrocados en 1312 por el rey Felipe IV de Francia, y muchos miembros fueron acusados de herejía y ejecutados. 1206. Los mongoles. Genghis Khan fue elegido como gobernante de los mongoles y su imperio fue establecido. Los mongoles conquistarían gran parte de Eurasia durante los siglos XIII y XIV, convirtiéndose en el imperio más grande de la historia. 1215. Magna Carta. El rey Juan de Inglaterra fue obligado a firmar la Gran Carta en Runnymede por un grupo de varones rebeldes, declarando que él no estaba por encima de la ley. El documento otorgó mayor poder a la nobleza y sentó las bases para la democracia. 1271. Marco Polo. A los 17 años, el explorador italiano comenzó su travesía hacia Asia. Pasó 24 años explorando antes de regresar a Venecia y publicar un libro sobre sus viajes, en el que documentó sus aventuras en países como India, Persia, Japón y China. 1273. El conde Rodolfo de la Casa de Habsburgo fue entonces el primer rey de Alemania de la dinastía Habsburgo en ser hecho santo emperador romano. La familia se convirtió en una de las más importantes de Europa, produciendo reyes de Croacia, España, Portugal y Hungría, entre otros. La desesperación de la familia por consolidar su poder llevó a la endogamia, que produjo impedimentos físicos y deformidades faciales, incluyendo la mandíbula, nariz y labio de Habsburgo. 1296. Guerras escocesas. Eduardo I de Inglaterra invadió Escocia y comenzó la primera guerra de independencia de Escocia, resultando en la batalla del puente de Stirling un año después. William Wallace se convirtió en uno de los líderes de la resistencia y fue nombrado guardián de Escocia. Más tarde, fue capturado y ejecutado en Londres en 1305. Robert de Bruce fue coronado rey de los escoceses en 1306 y la primera guerra terminó en victoria para los escoceses tras la batalla de Bannockburn, con un tratado y reconocimiento de independencia. 1299. El Imperio Otomano. El turco Osman I fundó el Emirato Otomano, que se convirtió en el imperio islámico más duradero, durando más de 600 años. 1337. La Guerra de los 100 años. Después de 116 años, iniciaron las hostilidades intermitentes entre Inglaterra y Francia, ya que cada una luchaba por dominar a la otra. La guerra resultó en unas 62 batallas y asedios importantes, incluyendo las batallas de Crécy y Agincourt y los asedios de Calais y Orleans. Finalmente terminó en 1453, con Inglaterra perdiendo el control de todos sus dominios franceses excepto el puerto de Calais en el norte.
1347. La peste negra. La peste bubónica llegó a Europa por primera vez y acabó con un estimado del 20 al 40% de la población en el primer año. La enfermedad se propagó a un ritmo alarmante, especialmente en áreas de alta población. En más de 4 años mató a unos 35 millones de personas, siendo una de las peores catástrofes humanas de la historia. 1368. La Gran Ming. El inicio de la dinastía Ming en China fue cuando un grupo de rebeldes derrocó a los mongoles gobernantes. Ming fue la última dinastía nativa de China y gobernó por aproximadamente 280 años. 1380. Los cuentos de Canterbury. Geoffrey Chaucer empezó a escribir sobre un grupo de peregrinos narrando historias. Los cuentos de Canterbury fueron fundamentales para la formación del inglés moderno. 1415. La batalla de Agincourt. En un punto crucial de la Guerra de los 100 Años, el poderoso ejército francés fue derrotado catastróficamente por el rey guerrero Enrique V de Inglaterra y sus reducidas tropas. Esto resultó en que Enrique fuera declarado heredero al trono francés. 1428. Ascenso de los aztecas. El cuarto rey mexicano, Itzcuatl, comenzó su expansión de un imperio que duró 90 años. Los aztecas, muy intelectuales en lo social y artístico, tenían un sistema de castas parecido al feudalismo europeo, con nobles arriba y siervos abajo. El imperio azteca cayó ante los españoles a principios del siglo XVI. 1431. Muerte de Juana de Arco. La adolescente que fue instrumental en la Guerra de los 100 Años a favor de los franceses fue juzgada como bruja y ejecutada al ser quemada en la hoguera. Juana ayudó a levantar el asedio de Orleans, lo que hizo posible que el rey francés Carlos VII fuera coronado. 1434. Ascenso de los Medici. En el siglo XV, Florencia era uno de los centros comerciales más prósperos de Europa. La casa de los Medici se convirtió en un poder político, produciendo 4 papas y 2 reinas. El Banco Medici, formado en 1397, fue una de las instituciones más respetadas y ricas de Europa. Provenientes de la próspera clase mercantil, la familia fue gran patrocinadora de las artes y la ciencia, financió el desarrollo de la ópera y el piano, y apoyó a luminarias como Da Vinci y Michelangelo. 1439. La prensa de imprimir. El artesano alemán Johannes Gutenberg inventó una prensa de impresión de tipos móviles. Su Biblia fue el primer libro importante impreso en Europa y tuvo una influencia directa en el desarrollo del Renacimiento. Se ha descrito a Gutenberg como una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. 1441. Esclavitud. El príncipe Enrique, hijo del rey Juan I de Portugal, se hizo conocido como el navegante por ser el principal instigador de la era de los descubrimientos y patrocinador de la exploración marítima. Le presentaron esclavos traídos de África. Este fue el comienzo de la trata de esclavos africanos. Lagos, en el actual Algarve portugués, fue el primer punto de entrada de esclavos a Europa. 1453. La caída de Constantinopla. La ciudad fue capturada después de un asedio de 53 días, que vio al sultán Mehmed el Conquistador, de 21 años, hacer de Constantinopla la nueva capital del Imperio Otomano. Esto marcó el fin del Imperio Bizantino, y muchos historiadores consideran esto el fin de la época medieval. 1455. Guerras de las Rosas. Conocidas en su momento como las guerras civiles, se libraron durante 32 años mientras 2 ramas de la Casa Real de Plantagenet, York y Lancaster, competían por el control del trono inglés. Se considera que la batalla de St. Albans inicia las hostilidades cuando Richard de York capturó al rey Henry VI. 1492. La unificación de España. 2 de los monarcas más poderosos de España, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, expulsaron a todos los judíos de España.
Al llevar a cabo una campaña militar contra los moros, también expulsaron a todos los musulmanes y unieron el país para ser conocidos como los Reyes Católicos. En ese mismo año, la pareja patrocinó a un explorador italiano llamado Cristóbal Colón, quien partió en una expedición naval para buscar una ruta occidental a China. Tocó tierra en una isla de las Bahamas en octubre de 1492. Gracias por ver el episodio. Cuéntanos en los comentarios si te gusta este formato. Nos vemos la próxima semana. Que tengas una excelente semana, saludos.